Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a este subpodcast pedagógico. El día de hoy vamos a tener la primera entrega de este proyecto, pues que puede parecer bastante común en el tiempo de hoy. Uno escucha la palabra podcast en todo lado, entonces, pero no deja de ser creativo para la persona que emprende este nuevo eh, proyecto, digámoslo así, marco referencial, o puede decirse que tendencia, ¿no? Entonces para mí sí es una gran aventura, la primera aventura de tantas. Hoy vamos a hablar de algo muy interesante y espero que estén por acá conectados a este podcast. Bueno, y a lo que vinimos vamos. El día de hoy tenemos como eje central de nuestra discusión, o más bien de nuestro podcast, la epistemología y la filosofía. Dos palabras que de verdad a algunos nos han sacado canas en el colegio, o que alguno escucha a lo lejos y dice, wow, ¿qué es eso? Pero vamos a verlo desde los pilares para una educación de este siglo. Vamos a darnos cuenta en el desarrollo de este podcast que realmente estos dos conceptos no son tan aislados ni tan, digámoslo así, raros, entre comillas, como dicen los chicos, y son bastante usuales en el campo educativo. Quien les habla, David Rivas, soy docente de profesión, magíster en educación, en tecnologías educativas, por lo cual esto me parece tan increíble, un campo rico de explorar y sobre todo para llegar a más personas. El día de hoy tengo una pregunta inicial para todos los que están escuchando. Vamos a ver si nos conectamos con esta pregunta. Sí, claro que sí. Nuestras preguntas gozan de esa música porque realmente las preguntas nos llevan a situaciones o respuestas muy acertadas a veces, o el simple hecho de preguntarnos cosas ya nos refiere a algo importante. ¿Te has preguntado por qué la educación actual parece desconectada del mundo real? ¿Ustedes lo han preguntado? ¿Ustedes saben por qué? ¿Por qué los chicos a veces no creen en la educación? ¿Por qué parece que estuviéramos remando en una mar de jalea donde no podemos avanzar? En lugar de ser agua es un mar de dudas. Bueno, pues hoy exploraremos cómo la epistemología y la filosofía educativa son claves para transformar las aulas, basados principalmente en dos investigaciones recientes que el profesor del doctorado al cual estoy adscrito nos ha sugerido, y pues que quiero nombrárselas más adelante. En primera instancia, eh, vivimos en la era de la información, pero yo no diría que en la era del conocimiento. Me atrevo a decir que los sistemas educativos son modelos que se repiten a lo largo de la historia. Esto lo digo con base o en base a Andrade 2024, donde pues los dos artículos que nosotros tomamos como base referencial son los que les voy a nombrar a continuación, y que también quisiera que ustedes de pronto lo vieran en algún momento, que son muy interesantes. Y uno es la importancia de la filosofía y de la educación en el siglo XXI, 2021, y el otro es epistemología en la educación, apuestas y desafíos contemporáneos. No nos vamos a detener en nombres ni complicarnos con citas muy complejas, pero sí queremos que tengan en cuenta que ese es nuestro marco referencial, o sea, de donde sacamos la información, porque pues realmente acá no hablamos desde las tripas, pilas. Y bueno, como veníamos hablando, la pregunta es muy sencilla: ¿por qué creemos que hay desconexión total de la teoría de la educación con el modelo actual? Entonces, estos autores nos dicen que hay que tener en cuenta que la epistemología es el resultado de la práctica reflexiva y teórica de una disciplina. Entonces, tenemos que transmitir información, pero también tenemos que desarrollar un pensamiento crítico. Debemos relegar ese papel del docente que todo se lo sabía, debemos dejarlo por allá en el pasado y debemos empezar a hacer un currículo un poquito más
incluyente de los saberes locales donde trabajamos. Se nos había dicho que el eurocentrismo era la panacea del conocimiento. Como bien lo saben algunos críticos, Dewey, otros pensadores como Marx, nos han empapado el tema más cultural, donde a partir de teorías críticas como Freire y otros pensadores del siglo XXI, nos dicen que debemos de construir un poco ese eje europeo y tratar de centrarnos en los saberes locales, de dónde venimos, y hacerlo, la educación demanda ese tipo de pensamientos y reestructuración en el currículo. Esto para evitar tener estudiantes pasivos que no tengan que ver absolutamente nada con lo que estamos enseñando, ¿sí? Entonces aquí hay algo muy importante, que la epistemología es algo más que una teoría. ¿Cómo así? ¿Cómo así que la epistemología es algo más que una teoría? Bueno, pues me permito decir que la epistemología, según Salazar, es una práctica transformadora, ¿sí? Realmente es una práctica que quiere transformar y reflexionar de una u otra forma el currículo, guiando los contenidos, pero más que guiándolos es preguntándonos para qué esos saberes científicos, para qué esos saberes ancestrales, para qué estos saberes artísticos. El para qué de las cosas nos llevan a un mejor objetivo específico o general de lo que queremos en un currículo en específico. Recuerden que el currículo es por donde se plantean los objetivos de el conocimiento que queremos que los estudiantes tengan, es decir, la relación enseñanza-aprendizaje. ¿Qué nos dice también la epistemología más que una teoría? Pues habla frente a la tecnología, y es que nosotros como docentes debemos enseñarle a los jóvenes, para evitar que nosotros seamos anticuados, debemos poner en teoría toda esta epistemología, en práctica, para que ellos aprendan a decidir por sí mismos y tengan ética a la hora de buscar la información y tengan una rigurosidad para que no se dejen llenar la cabeza de cuentos de cualquier fuente, sino que nosotros les enseñemos a ellos a través de ese currículo y de la tecnología que, hombre, la educación sí sirve y sirve bastante para mejorar la calidad de vida frente a la tecnología, pues para discernir y construir un verdadero conocimiento. Entonces no se trata de construir las aulas desde el conocimiento, sino más bien de un acto de justicia social y reparadora, donde todos los actores que tenemos al interior de ese salón puedan usar la epistemología de forma clara y de forma práctica. ¿Listo? Mi gente, ya vamos casi en la mitad del podcast. Entonces hemos hablado de por qué la educación es tan aislada. Veíamos al principio que estamos basados en un modelo eurocéntrico, y que hay muchos pensadores que se han dado la pela para poder revertir o subvertir este tipo de pensamiento, y que la educación desde el currículo debe ser más local y plural. Así que, bueno, hay una cosa importante aquí, es que la filosofía es una, digámoslo así, una brújula de términos morales y éticos, pero diría yo que más éticos. Entonces, vamos a hablar de filosofía. Claro, la filosofía pues es una aliada de la educación. No podemos decir que es una enemiga, que es con la que compite la educación, y para nada. Es como el agua del sediento, es como la pelota del goleador, es como el agua de esa nadadora, es una, un camino bidireccional que apunta siempre a un rol específico. Y claro que si vamos a tratar de nombrar 3 roles específicos de la filosofía en la educación. ¿Listo? Uno,
vimos desde el punto de vista que yo tuve e integré estos dos artículos, y es que eh, la filosofía nos da un control sobre lo que podemos o no podemos hacer, ¿sí? La filosofía le ayuda a la educación en términos de ética a decidir y diseñar un camino por donde pasar a través de todos los conocimientos que tengamos. Recuerden la canción de Vallenato. ¿Ustedes no se acuerdan esa canción de Vallenato? Se las voy a poner. La canción de Vallenato es muy bonita, que tiene que ver con: si usted es el zapatero, no importa, desde que sea el ejemplo del pueblo. Y pues claro, esa canción es muy diciente porque las épocas pasadas decían que pues que era muy importante, no importa que tú seas el zapatero, pero que seas una persona ejemplar. Y no importa si eres el médico del pueblo, si tus conductas no son apropiadas. De hecho, entonces la filosofía tiene esas virtudes frente a la educación. También queremos formar docentes, decían ahí en el artículo, que sobre todo expliquen los temas desde su conceptualización clara, es decir, desde su etimología, y que fomenten preguntas incómodas a los estudiantes a través de la filosofía para que puedan tener más curiosidad. ¿Ustedes no les han contado historias a sus estudiantes de cómo surgió, por ejemplo, digo yo, el amor? La historia basada en un mito griego, que por qué la lucha del amor tan constante, ¿sí? Ese mito que hubo de dos enamorados, el cual le decía a ella que no podía verle la cara, el rostro. Ella lo vio, luego pasaron una serie de cosas, a ella la pusieron a prueba y ella volvió a encontrarse con su amado, que era un dios, pero no sin antes pasar una serie de pruebas. Fíjense que todo ese tema nos genera curiosidad y nos genera placer por el conocimiento, y eso es lo que hay que hacer. La filosofía no solo dota al maestro, también al estudiante. También necesitamos que la filosofía nos enseñe, y pues enseñarle a discernir verdaderas con lógicas a los estudiantes. Es decir, debemos tener, hay muchas corrientes que nos ayudan: el escepticismo, la lógica como tal. Y pues vamos a leer una frase célebre que dice así: sin filosofía la educación reproduce, con ella emancipa. Es decir, la educación no puede caer en el hecho de enseñarle a usted cómo conducir un auto. La filosofía entraría ahí. ¿Para qué vas a conducir el auto? ¿Cuál es la ética de un conductor de auto? ¿Y qué pasa si un conductor de auto entra a un auto sin tener conciencia de qué es ese auto y quién lo construyó? Es muy importante las preguntas. Hey, mi gente, ya vamos llegando casi al final, pero no sin antes tampoco, pues, hacer una serie de preguntas que nos pueden ayudar. Y una de las primeras preguntas, pues, y es en la era digital, pues, una de las afirmaciones que voy a permitirme hacer es: ¿cuál es la magia? ¿Cuál es la magia que nos invitan estos dos autores? Combinar la epistemología con la filosofía. ¿Para qué? Entonces se me he permitido subrayar tres elementos que veo importantes. Uno es la transformación del docente. Dos es rediseñar pues los currículos. Y tres, convertir en los aulas en lugares que van en contra de las verdades a medias y de los debates éticos sin un punto estratégico. Es decir, hablar de cambio climático sin evaluar los datos científicos no me parece adecuado. Hablar desde un TikTok porque yo vi en el TikTok,
profe, yo vi en el TikTok, pero ¿cómo? Argumentame. Entonces, estos tres puntos son muy importantes y creo que es el llamado a todos los docentes a que nos enfoquemos en ser críticos, flexibilizar los currículos y sobre todo exigir políticas educativas donde veamos la visión humanista siempre por encima de todo. Más allá de todo esto, voy a hacer mi cierre y es que no, la epistemología y la filosofía no son lujos, realmente son necesarios en esta etapa contemporánea del ser humano y realmente debemos transformar la educación desde y para la humanidad, ¿no? Entonces estamos en ese planteamiento, creemos efectivamente que para la supervivencia del siglo XXI de la educación debemos profundizar en estos aspectos, en el cambio de los roles docentes críticos, en flexibilizar los currículos y sobre